Muchas gracias, hermano presidente, por su intermedio. Un saludo cordial a mi presidenta de la Comisión de Planificación, a la diputada Otilia Choque, a los diputados y diputadas que están presentes en esta sesión. Nos hemos quedado aquí a trabajar, mis hermanos, porque precisamente queremos darles la alegría a los ciudadanos, a los prestatarios de las entidades financieras. Y el día de ayer, al conocer que la Comisión de Planificación aprobó este proyecto de ley, ha manifestado su complacencia, su felicidad, es decir, nuevamente ha ingresado esa fuerza, esa motivación de seguir adelante en la vida, de seguir haciendo sus proyectos para que obviamente su generación quede también con alguna herencia, no solamente intelectual, sino también de carácter económico. En ese entendido, también el día de ayer en la noche hemos visto algunos banqueros, no son todos, algunos de ellos decir que esta normativa, que esta ley está posibilitando de que la economía aquí en Bolivia se esté fracturando, es decir, se estaría debilitando el sistema financiero. Son algunos de ellos, no son todos. Y claro, medios de comunicación afines, digo yo, al golpe de Estado, quieren crear una opinión en contra de esta ley. Esta ley, en definitiva, primero sustenta los argumentos que se han realizado en todo el mundo a través de una pandemia. Y en esta pandemia nos han encerrado a todos los bolivianos en nuestras casas, es decir, no nos han dejado ir a trabajar, es decir, a juntar platita para pagar al banco. Y entonces yo veía con mucha preocupación de que hasta esta mañana algunos, no todos, algunos banqueros decían que estaban preocupados porque evidentemente les estaríamos debilitando el sistema financiero. Revisando, mis hermanos, tengo en mis manos el decreto supremo de la señora Yanine Áñez, y el que quiere se anota, es el 4272. ¿Saben qué dice este decreto supremo? Crea el Fondo de Reactivación FORE. Eso quiero que lo graben. Crea el Fondo de Reactivación FORE. ¿Y a quién se lo entrega eso? Al Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima SAM. ¿Cuál es la finalidad del FORE? Es financiar parcialmente la reprogramación de créditos otorgados a empresas de sectores turismo, hoteles, restaurantes, industria, manufactura, construcción. Entonces, mis hermanos, aquí este FORE dice que podrán acceder a estos recursos bajo las siguientes condiciones en su artículo 14. La cartera a ser reprogramada, miren ustedes, ya está hablando de reprogramar. Nosotros sacamos una ley con diferimiento o con reprogramación, que es sinónimo esa palabra, y resulta que para ellos, para el Ejecutivo, no sirve nuestro proyecto de ley, pero un decreto supremo que está por debajo de una ley, sirve. Pero vamos a seguir analizando. Dice en su inciso A del artículo 14, por si acaso, la cartera a ser reprogramado debe haber sido generada antes de la declaración de emergencia por el coronavirus. Ahí está clarito. Entonces, en su artículo 15 dice, reprogramación con recursos del FORE. Las empresas cuyos créditos serán reprogramados por el FORE
son recursos de fideicomiso, evidentemente del FORE, corresponden a sectores clasificados según la probabilidad de potencial y mora vinculada. Es decir, ellos van a calificar a qué empresas, a quiénes les van a reprogramar. Pero, ¿y a cuánto van a reprogramar? Nosotros en este proyecto de ley decimos 6 meses. Miren ustedes, inciso A del artículo 15, por si acaso. Turismo, hoteles, restaurantes, industria, manufactura, construcción agropecuaria, silvicultura. La reprogramación tendrá un máximo de 8 años, con 2 años de gracia, señores. Ahí está. Esa es la trampa. Por eso es que no quieren nuestro proyecto de ley, para que ellos se lleven la flor con un decreto supremo. Pero eso no es nada, mis hermanos. Eso no es nada. ¿Sabe dónde está la trampa? En el artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? Fuentes de recursos del FORE. El fideicomiso del FORE obtendrá sus recursos hasta 12.000 millones de bolivianos. ¿De dónde va a sacar esa plata? Del pueblo boliviano. Recursos provenientes del TGN, inciso A. Recursos provenientes de emisiones, títulos negociables de la deuda del BDP-SAM con garantía del TGN. Recursos de cooperación internacional, organismos bilaterales y multilaterales. Ahí está, mis hermanos. Por eso es que nos hacen insultar con este señor que ha sido enviado como embajador a los Estados Unidos, el señor Walter Serrate Cuéllar. Los Tiempos, por si acaso, no me estoy inventando, periódico Los Tiempos. No jodan, nos dicen a todos nosotros, nos están insultando. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario público que ha sido nombrado a dedo nos insulte a diputados y diputadas que ha sido elegido por el voto del pueblo? Este señor Serrate nos dice que no jodan y que aprobemos el préstamo del Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares. ¿Sabe qué, señor Serrate? Que le llegue este mensaje. Aquí nadie jode a nadie. Aquí en la Asamblea somos respetuosos. Nos dirigimos con las circunstancias del caso. Pero además de eso, usted está posesionado como diplomático y debe de guardar compostura y debe de tener un léxico adecuado para dirigirse a las autoridades. Señor Serrate, sépase usted que el Fondo Monetario Internacional nos está poniendo condiciones para ese préstamo. ¿Cuál es la condición? De que se devalúe el peso boliviano. Eso es la condición de este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y sépase usted, señor Serrate, porque sé que le va a llegar esto que le estoy dejando como mensaje y que además aprenda a ser educado. Aquí tengo en mis manos, señor Serrate, la renuncia del señor Carlos Slim, porque evidentemente el licenciado Carlos Slim no quiere verse involucrado en casos de corrupción, no quiere verse involucrado en manejos discrecionales que están en contra de la ley. Y por eso un periodista boliviano, director de Canal 7, exdirector de Canal 7 de apellido Rojas, señor Serrate, ha dicho claramente que el país
se está cayendo a pedazos. ¿Por qué, señor Serrate? Porque usted, en vez de dar línea como embajador en Estados Unidos, se está peleando con los senadores de ese país, con el señor Sanders precisamente. Si a nosotros nos ha insultado de decir que no le jodamos, al señor Sanders le ha dicho un montón de sandeces. Y obviamente eso repercute en contra del pueblo boliviano, porque seguramente Estados Unidos, a través también de su asamblea, puede cortar la compra de minerales que lo hace hasta estos momentos. Por eso, señor Serrate, usted debe de cuidar su vocabulario. Y aquí no hay nadie quien joda. Aquí lo que hay es un trabajo limpio a favor del pueblo boliviano. Y esta ley que vamos a aprobar por unanimidad, diputados de oficialismo y oposición, va a ser en beneplácito y va a ser para ayudar a nuestro pueblo que viene sufriendo día a día. Muchas gracias, hermano presidente.